Esto es Tour Radial, el podcast turístico de la FM UMPA 99.9 MHz, la radio de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Te damos la bienvenida a esta serie que vamos a llamar Turismo en Recuperación. Te esperamos cada viernes con noticias, entrevistas y mucho más. Hola, te damos la bienvenida al séptimo programa de la 10ª temporada de Tour Radial, en esta serie de Turismo en Recuperación. Seguimos transitando un contexto de la pandemia, pero seguimos conversando de turismo con nuestros podcasts. Mi nombre es Estefanía Santibáñez y te invito a conocer al equipo que nos acompañará en esta temporada 2021. Alan Sarabia, Alessandra Ponce, Flor Pedraza, María Sarmiento, Mariana Aguilar, Meli Contreras, Melanie Macías, Mica Perroni, Jessy, Fátima Ortiz, Xiomara Esquivel, Sime Muñoz, Meliana Cisneros y la profesora Alejandra Álvarez. Nuestros oyentes se pueden comunicar a través de nuestras redes sociales, en Facebook como facebook.com/turradial, en Instagram como tour.radial, en Twitter @turradial y también podrás escucharnos en nuestro canal de YouTube Tour Austral. Tenemos el agrado de presentarles las empresas que nos acompañan en este séptimo programa. Estancia Río Pelque Lodge, Tres Amigos Fly Fishing Outfitters, Hoy se pica, Delicias Fresia, Sweet Things, Repostería Artesanal, Good Drinks, Teque Lovers, Rasmo Pizzas Caseras, Candy Co, Quédate Conmigo Showroom, Es de Papel Arte y Decoración, Alquimia Chaltén, Stormy, Elías Barbería, Marisa Peluquería, Mimito Te Agenda, Bonita Siempre, Electricidad Geva, Full Cell Accesorios, Mao Servicios, Aromax Aromatizantes, Acromaniacs Acrobacias Aéreas, Olinda Showroom y Ala Delta. Hola, soy Alessandra y junto con mi compañera Mariana te vamos a contar todo sobre el sector de transportes. La pandemia por COVID-19 ha ocasionado estragos en el transporte, tanto terrestre, marítimo, ferroviario como aéreo. El sector de transporte se vio obligado a disminuir vuelos y cancelar temporalmente algunas rutas, a causa de las restricciones decretadas por los gobiernos alrededor del mundo. El transporte terrestre durante 2020 registró una disminución de un 37,7% en la cantidad de pasajeros y servicios realizados. Para fines de 2020, fue posible visualizar un aumento de servicios y pasajeros, según lo establecido por el Ministerio de Transportes en la Resolución 222/2020, que establece la reanudación de los servicios de transporte automotor y ferroviario, interurbano de pasajeros de jurisdicción nacional. Durante el año 2020, el transporte aéreo solo tenía vuelos de repatriación, que salían del país para buscar a aquellos argentinos varados por el mundo. También salían vuelos de cabotaje en busca de personas varadas en otras provincias. Los aeropuertos se adaptaron con protocolos a las circunstancias, implementando medidas que van desde declaraciones juradas, permisos de circulación y hasta PCR negativo. Actualmente la ciudad cuenta con una ruta aérea desde Río Gallegos a Buenos Aires con una frecuencia diaria. Asimismo, hay una oferta de vuelos cortos con LADE, que sale 2 veces por semana con destino a Río Grande y Comodoro Rivadavia. Con respecto al transporte terrestre, la empresa Marga Taxa tiene rutas a todas las localidades de Santa Cruz y también se dirige hacia Esquel, El Bolsón y Ushuaia. A continuación, los invitamos a escuchar las siguientes entrevistas, donde escucharán información de primera mano acerca de la situación de los transportes en este contexto. Hola a todos, me llamo Jessica y con mi compañera Fátima vamos a hablar con Manuel Trin, líder del aeropuerto de Bariloche,
que desempeña su trabajo para la empresa Flybondi. Bueno, la primera pregunta es, a grandes rasgos, ¿cómo definiría el impacto de la pandemia en la empresa? Y mirá, el impacto de la pandemia en un principio fue inmenso y fue acentuándose por las medidas que fueron tomando restrictivas en materia sanitaria, como la cuarentena estricta, el cierre de las provincias, los aeropuertos en sí, todo. Un freno grande, abrupto y al turismo, ¿no? Que entiendo a cualquier sector que esté relacionado terminó afectando bastante. ¿Cerraron sus puertas? Y si fue así, ¿por cuánto tiempo? Mira, me animaría a decir de que nos cerraron las puertas. Nosotros luchamos bastante por volver a volar y estuvimos 9 meses parados. La incertidumbre hacía parecer, eterna la espera, eterna. Y nosotros paramos en marzo del 2020 y volvimos en diciembre. ¿Cómo fue la reactivación de los vuelos una vez que levantaron las restricciones? Y mira, la reactivación fue de a poquito. Al principio se autorizaban únicamente para que puedan volar pasajeros con permisos especiales de circulación. O sea, esto afectó toda la reactivación, ¿no? Después también cada provincia tenía sus propios requisitos, por lo tanto era más viable ofrecer ciertos destinos con mayor apertura al turismo y que, por ejemplo, no solicitaban el test de PCR, que esto, digamos, hacía que el costo del viaje se le vaya más alto a los pasajeros. Y acá era un poco contradictorio a veces porque los lugares que más turismo demandaban eran los que mayor circulación de personas tenían. Entonces, bueno, al haber por ahí circulación comunitaria del COVID, era una contra para la atracción turística, por así decirte. ¿Recibieron algún tipo de ayuda económica estatal, como por ejemplo la asistencia de emergencia al trabajo y la producción, o alguna de otro tipo? Sí, ¿no? El ATP, digamos, fue la ayuda económica que recibimos por parte del Estado Nacional. ¿Cuál podría decirse que es el porcentaje de turistas que utilizan sus servicios y cuál es la diferencia de demanda antes y después del COVID? Y acá me parece que hay que diferenciar entre turistas nacionales e internacionales. Digamos, turistas que se trasladen por transporte terrestre o aéreo también, ¿no? Pero lo que te puedo decir en relación al mercado aéreo es que estamos en Flybondi con el mayor porcentaje en términos de ocupación por vuelo. Un 94% en septiembre, ¿no? Y una cuota al mercado de lo que son vuelos comerciales del 16%. Y la demanda actualmente se está reponiendo, digamos, a un ritmo deseable. No se alcanzan todavía los números pre-pandemia, pero desde Flybondi todavía estamos operando solo cabotaje. Recién a partir de diciembre empezaríamos a volar vuelos regionales a Florianópolis y Punta del Este. Y a partir de enero a Río de Janeiro y Sao Paulo. Afortunadamente la demanda es creciente y hasta te diría con algunos récords de venta de tickets nacionales que ni antes de la pandemia alcanzábamos. ¿Qué expectativas tienen para esta temporada que se acerca? Las expectativas son muy buenas, la verdad que sí. Se puede ver al pasajero que estuvo, digamos, casi un año encerrado con ganas de viajar, conocer el país y aprovechar la conectividad, que se volvió a reactivar. Flybondi tiene buenas perspectivas de crecimiento a corto, mediano y largo plazo, así que estamos, digamos, preparados para poder transportar la mayor cantidad de pasajeros posible. Se esperan más aviones y poder ofrecer más rutas, conectividad y, bueno, a un precio accesible para que todos puedan tener la libertad de volar. Gracias, Manuel, por brindarnos toda la información y compartirla con nuestros oyentes. Bueno, en principio, gracias por la invitación a participar de la entrevista.
Espero poder haber respondido y colaborado con lo esperado. Espero que el turismo siga creciendo como viene y que cada vez más las personas tengan la posibilidad de viajar, conocer, visitar los lugares que deseen. Y bueno, viajar con fines turísticos ayuda a desconectarse de lo habitual, de lo cotidiano, y uno va coleccionando experiencias, como siempre digo. Tenemos un país súper diverso y con muchas posibilidades de expansión y desarrollo turístico, así que yo creo que medidas lanzadas ahora como el previaje son muy positivas para la recomposición del sector, y bueno, que existan más medidas de este tipo. Y bueno, te mando un cálido saludo desde Bariloche. Gracias. Continuando con la situación de los transportes, los invitamos a escuchar la siguiente entrevista. Hola, mi nombre es Ximena Muñoz y junto con mi compañera Melanie Macías tuvimos el gusto de entrevistar al señor Damián Aquino, propietario de Caltour, empresa que brinda servicios turísticos de transporte en la zona del Calafate, el Chaltén y lugares cercanos, y servicio de hotelería en el Chaltén, con una trayectoria de más de 25 años en el rubro. Hola Damián, primero que nada muchas gracias por poder acompañarnos en esta entrevista y poder dar a conocer a nuestros oyentes sobre Caltour. Bueno, para comenzar, queríamos preguntarte si debido a la pandemia debieron cesar sus viajes o trabajaron de otra forma. Hola Melanie, con respecto al inicio de la pandemia, nosotros a mitad de marzo eh, tuvimos que reforzar un poco lo que eran las salidas regulares de buses y llevar a la gente al aeropuerto porque cuando se da el alerta, la gente quería volver a casa, mucha gente estaba vacacionando en el sur y necesitaba volver. Entonces, en un primer momento, del 15 a finales de marzo, hubo una fuerte demanda de lugares, por lo que tuvimos que reforzar. Luego tuvimos suspendidos los servicios por varios meses, casi 8 o 9 meses, hasta que se nos permitió volver a circular con un aforo o capacidad de un 50%, por lo cual comenzamos a hacerlo de esa manera. Si bien íbamos a pérdida totalmente, era una forma de hacer una reactivación de a poco de nuestros servicios y empezar a decirles a nuestros clientes que estábamos arrancando de a poquito, que podían hacer sus reservas. Y ahora hará unos 3 meses aproximadamente que la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte a nivel nacional, levanta la capacidad de asientos a un 50%, y hace unos días nada más nos permitieron trabajar con el 100% de las butacas de los buses ocupadas, manteniendo los protocolos, apegándonos a los protocolos que esta Comisión de Regulación Nacional nos pide, ¿no? Por mencionarte alguna de las solicitudes es separar la cabina del conductor del resto de los pasajeros, el alcohol en gel, la sanitización de los asientos, de los apoyacabezas, etcétera, antes de emprender cada uno de los viajes, ¿no? Cambiamos también los productos de limpieza con cuales nosotros trabajábamos a otros que son mucho mejores contra la propagación del COVID. Y bueno, actualmente estamos trabajando con normalidad en lo que se refiere a transporte hace muy poquito. ¿Por cuánto tiempo se mantuvieron cerrados y cómo se mantuvieron económicamente ese tiempo? Con respecto a tu pregunta, hemos cerrado desde mediados de marzo la parte hotelera hasta prácticamente la actualidad, hasta octubre de este 2021, donde arranca la temporada en Calafate y se reactiva el turismo de a poquito, con vuelos y
y buses que van llegando a la localidad con una cantidad de gente apropiada como para hacer la apertura de los servicios turísticos. Mientras estuvimos cerrados, ¿cómo nos mantuvimos económicamente? Bueno, poco complicado, pero nosotros habíamos tenido antes de la pandemia una muy buena temporada y veníamos teniendo ahorros. En realidad esos ahorros eran para hacer renovaciones en el caso hotelero y en el caso del transporte iban a ser destinados a la compra de nuevas unidades o renovación de las que tenemos. Con esos ahorros fue que pudimos subsistir la pandemia. Y bueno, ahora frente a la reactivación hemos llegado justo con eso, y igual habíamos empezado a tener algún tipo de deuda, pero por suerte se está reactivando, con lo cual vamos a estar estabilizados para, para fines de esta temporada, calculamos marzo del 2022. Así que esa fue la manera de pasar estos meses sin trabajo. ¿Cómo son los viajes regulares que ofrecen? ¿Brindan algún tipo de promoción? Con respecto a nuestros servicios, nosotros tenemos viajes regulares que salen desde la terminal de buses de El Calafate a distintos puntos, como puede ser la localidad del Chaltén, el glaciar Perito Moreno, algunos destinos de Ruta 40, y también ofrecemos algunos viajes o buses para grupos de forma privada. También al tener alojamiento, nosotros hacemos paquetes turísticos en donde ofrecemos el transporte más el alojamiento, en donde hacemos una promoción con un cierto porcentaje de descuento para que el cliente que nos compra los servicios que nosotros brindamos tenga algún tipo de beneficio. Y tenemos, por ejemplo, ida y vuelta al glaciar o al Chaltén con una noche, 2 noches de alojamiento. Se le incluye alguna excursión extra también con algún beneficio, y eso es lo que nosotros ofrecemos, y que bueno, a la gente le sirve porque compra todo con nosotros, las excursiones y servicios de la zona, y además tiene un beneficio monetario, ¿no? Que le sale un poquito más económico que comprar en cada excursión en cada uno de los prestadores. Entonces, de esa manera ofrecemos un servicio más completo para el pasajero. Por último, te queríamos preguntar acerca de la amplia carta de excursiones que ofrecen. ¿Se encuentran todas vigentes y cuál dirías que es la más popular? Con respecto a las excursiones que ofrecemos a través de la agencia de viajes, casi la mayoría están vigentes, de las cuales las más populares son el mini trekking en el glaciar Perito Moreno y Ríos de Hielo, que es una navegación donde se ven distintos glaciares del Parque Nacional. Son las dos más solicitadas. Y obviamente la estrella es el glaciar Perito Moreno, tanto en el tour con guía o con bus de línea regular. Esas son el top 3 de las excursiones que nos solicitan, y también hay otras que están reactivándose de a poco, que son un poquito más locales, como City Tour, travesías en 4x4. También es bastante solicitado el Chaltén, ¿no? Se puede hacer en el día o quedarse 1 o 2 noches para hacer trekking en la localidad del Chaltén, que está a unos 220 kilómetros de Calafate. Y hay algunas que por cuestiones del COVID no se pueden desarrollar. Nosotros tenemos una cercanía con Torres del Paine en Chile, que por cuestiones de frontera la excursión no se puede realizar porque están cerrados los pasos fronterizos, entonces no se puede viajar a Chile a conocer Torres del Paine, o la gente que está en Chile no puede venir a visitarnos a Calafate o el Chaltén.
siendo que generalmente en temporadas normales es como una excursión más por la cercanía y por la fácil accesibilidad entre los dos países fronterizos que tenemos. Esta es una de las excursiones, por ejemplo, que no está funcionando y que es bastante requerida más que nada por el turismo extranjero, que actualmente no está pudiendo llegar con facilidad a esta zona de la Patagonia. Así que bueno, ese es un poco el panorama con respecto a excursiones locales y de cercanía. Muchísimas gracias por brindarnos un poco de su tiempo para esta entrevista. Y bueno, muchas gracias por el interés, por hacernos este reportaje. Estamos acá en Calafate para recibirlos, la gente de Caltur y de Pioneros del Valle, como se llama nuestro hostel en Chaltén. Agradecidos por esta entrevista, por dar a conocer lo que nosotros hacemos y por el interés de saber cómo las pequeñas empresas intentamos pasar este difícil momento y bueno, pero siempre apostando a la recuperación de a poquito. Creo que todos vamos a salir para adelante. Nuevamente muchas gracias y cualquier consulta, no hay ningún problema, estamos a disposición. Esperamos que estén disfrutando de esta edición de Tour Radial. A continuación vamos con la última entrevista. Hola nuevamente a todos, me llamo Jessica y con mi compañera Fátima, en esta ocasión vamos a entrevistar a Santiago Gómez, quien se desempeña como gerente comercial en la empresa Taxa. Como le preguntamos al entrevistado anterior, ¿cómo describiría el impacto de la pandemia en lo que es la empresa en general? El impacto de la pandemia en las empresas, la verdad que bueno, fue muy difícil, ya que, algo que nosotros no estaba en los planes de nadie, por lo cual, ni siquiera en el gobierno, por lo cual fue muy difícil ver y entender de tiempos. Hoy con el diario de lunes podemos ver que se podrían haber tomado un montón de otras decisiones que hubieran favorecido un poco más. La verdad que fue difícil porque al no tener una previsibilidad, empezamos pensando que podía ser de un par de meses y se fue agrandando, lo cual los créditos bancarios para sueldos, los ahorros y un montón de cosas dejaron de alcanzar y lo más importante fue esto de tener que mantener las estructuras con una ayuda del gobierno, que obviamente no era el 100%, era algo, pero la verdad que fue muy difícil. Y esto hizo que muchas empresas o dejen de existir. En el caso nuestro nos costó muchísimo, pero también entramos en un proceso de reinventarnos, de empezar a analizar otras situaciones, como involucrarnos un poco más en lo que es transporte de personal para empresas, lo que es la minería, algo del petróleo y mucho lo que es paquetería. Entonces, si no hubiéramos tenido eso de cambio y de buscar y ya tener una marca consolidada, la verdad que hubiera sido mucho más difícil. Pero la verdad que fue muy difícil y va a costar todavía salir, ¿no?, de esta situación. ¿Tuvieron que cerrar en algún momento sus puertas y por cuánto tiempo? Cerrar las puertas, y la verdad que no, en el sentido de que sí, obviamente el primer tiempo no fueron a trabajar, pero nosotros somos una empresa familiar y la familia estábamos ahí. La primera semana o 15 días no, pero después fue pensar y analizar cómo hacíamos para mantener la gran estructura que nosotros tenemos de 117 empleados, más todas las bases operativas, más todos los alquileres. Entonces era como que y se dio una circunstancia de que empezamos a trabajar con algunas embajadas porque habían quedado varados muchos turistas y tenían que viajar a diferentes puntos a Ezeiza, poder tomarse un vuelo. Entonces eso hizo a que nosotros tengamos que estar trabajando el primer día, obviamente con un grupo muy reducido y con algunos choferes, y también viendo cómo hacíamos para llevar gente que había quedado varada en diferentes lugares. En el caso de contingentes extranjeros, de franceses, entonces nos contrató la Embajada de Francia para llevarlos a Ezeiza a tomar un vuelo para volver a su país.
y así diferentes embajada de Japón, muchísimas que trabajamos al primer momento, lo cual también eso nos ayudó a unos meses a poder afrontar los gastos. Por lo cual cerrar las puertas, no, sí tuvimos muy reducidos, y lo que tiene que ver con servicios, que nosotros tenemos muchos servicios regulares de línea, esos servicios desde el 20 de marzo no se movió ninguno, por lo cual digamos, en esos servicios sí. ¿Cómo volvieron a sus actividades una vez que las restricciones fueron levantadas? En cuanto a se levantaron las restricciones, fue difícil porque había muchas decisiones que se habían tomado, que habían puesto como que en el transporte público habían contagios, entonces la gente le costó mucho viajar. Eh, Algunos a nivel provincial, el gran problema que tuvimos que cada intendente fue autónomo y pusieron restricciones de acuerdo a lo que le parecía, entonces por ahí algunos te pedía cuarentena, otros te pedían PCR, algunos no te dejaban entrar, otros bajar en la ruta, entonces se fue ese levantamiento de restricciones hasta el día de hoy, está costando, pero no fue que levantaron las restricciones y la gente empezó a viajar. Entonces la verdad que empezamos a levantar algunas restricciones, hay servicios, por ejemplo los internacionales, que todavía no se pueden levantar, otros como a nivel nacional, como lo que es la ruta 40, que es Bariloche y Calafate, esa línea larga, está levantada las restricciones, pero la gente no viaja porque tiene miedo de qué le pedirán y esto y lo otro. Por lo cual el levantamiento de restricciones nos costó muchísimo porque los primeros viajes veníamos, eh, era un colectivo de 60 para mover 2 o 3 personas, entonces la verdad que fue difícil. El costo operativo fue muy grande. ¿Percibieron algún tipo de ayuda económica de parte del Estado? Las ayudas económicas del Estado, bueno, sí recibimos el ATP, pero bueno, el ATP no era la mitad del salario, sino un porcentaje mucho menos de lo que era el sueldo del trabajador. Y bueno, y obviamente que después algo pasó que no hubieron otras ayudas. El ejemplo siempre es que hablábamos de ingresos brutos. Había deudas de, que nos, de otras empresas que nos debían por trabajos anteriores y nos llamaban, cada vez que nos pagaban se descontaba ingresos brutos y bueno, la verdad que no. Y los créditos, por ejemplo, que nosotros solicitamos para pagar sueldos, que tenías que poner alguna garantía, los sellados que tienen que ver con toda la provincia, por más que sean créditos para pagar sueldos, se cobraban igual. Entonces, la ATP, pero obviamente ayudó muchísimo, tenemos que ser agradecidos, pero sí, imagínate que era sin trabajar, cero, pero con todos los trabajadores en la casa y cobrando el sueldo, entonces era difícil, porque vos no tenés, es como que en un comercio, cualquier comercio, cierres la puerta y bueno, un par de meses vas a poder pagarlo con lo que ahorraste o vendiéndolo, pero ya cuando pasa un año y medio se hace complicado. ¿Cuál es el porcentaje de turistas que utilizan sus servicios y cuál es la diferencia antes y después del COVID? En cuanto a la demanda de turistas, y nosotros tenemos servicios que sí, un 70% usan el turismo extranjero. Y después esos porcentajes obviamente se vieron disminuidos. Hoy todavía no hay un porcentaje de extranjeros visitando por el cierre de la frontera. Sí, lo que es turismo argentino fue creciendo. Nosotros tenemos como que dividido, tenemos muchos servicios que son de gente que toma los colectivos por trabajo, para visitar familiares, por estudio, por ir al médico, que eso es podríamos decir que un 50% y el otro 50% turismo. Lo que tiene que ver con turismo todavía no se ha reactivado y se fue reactivando algunos fines de semana largos o cuando hacen alguna actividad. Por último, ¿cuáles son sus expectativas para la temporada que se acerca? Las expectativas siempre son buenas, porque obviamente que hoy estar en esta situación de poder haber salido de una pandemia de más de un año y medio, la verdad que son buenas. Tenemos mucha gente que tiene muchas ganas de trabajar
en el equipo, entonces eso tiene que ver que todos necesitamos trabajar. También hay gente que le hizo mal estar mucho tiempo en la casa y tiene ganas de que esto cambie, así que las expectativas son buenas. Nosotros nos reinventamos muchísimo, entonces empezamos con cosas que no hacíamos, como el servicio para algunas empresas, lo de paquetería, que hoy nosotros somos una empresa de acá, pero que ya tenemos llegada a Buenos Aires, entonces eso, si no hubiera habido una pandemia, no lo hubiéramos hecho. Entonces también es como que sentimos que, o sea, fue difícil, pero también agradecido de que nos abrió un montón de cosas de la mente, los ojos, para poder hacer otras que a veces se venían frenando por la zona de confort que estábamos. Entonces también agradecemos, por más que nos costó muchísimo, a que especialmente en la parte comercial nos abrió los ojos para poder hacer otras cosas. Gracias, Santiago, por tus palabras y tu tiempo para darnos la entrevista. Esto fue todo, buen finde, nos vamos en música de viaje escuchando a Dua Lipa, Love Again. Find a way out. I never thought I'd hear my heartbeat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore.